El libro de los Salmos. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo 2. ¿Tienen, hermanos? Salmos capítulo 2, de 1 en adelante. Leeré yo para ustedes. Su palabra dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ese es el Señor, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos brindas en este momento, en esta noche. Que sea de mucha bendición, Señor, y que sea de ayuda para cada uno de nosotros. Que sea siempre tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos en todo momento, Padre. Y que sea siempre tú, Señor, el que haga la obra. Gracias te damos por todo esto. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Esta palabra, hermano, muchas veces habla de las quejas de la multitud, de las gentes. Como hoy en día escuchamos, hermano, muchos dicen: ¿dónde está el Señor? Hay mucha, la maldad, hermano, crece más aún. No es comparado con Sodoma y Gomorra, pero va a llegar un momento donde se va a aproximar, y eso es en la tribulación. Pero ahorita, hermano, hay gente que por culpa de su pecado, por no tener al Señor Jesús, la maldad se ha engrandecido, hermano, mucho. Y si uno ve, hermano, en cualquier red social o televisión, uno solo maldad ve. Solo maldad. O sea, que nosotros estamos expuestos, hermano, gracias al Señor. Tenemos un templo, el cual donde venimos a adorar al Señor, y es momento de santidad. Amén. Aquí, hermanos, es donde sentimos aún más la presencia del Señor. En base afuera, todo lo que nos rodea, el pecado, la maldad, somos humanos, pero aquí, hermanos, en la casa del Señor nos abraza su gracia, su misericordia. Y leía yo esta palabra, y en el versículo 7 dice el Señor: yo publicaré el decreto, dice. En esta noche vamos a hablar de ese atributo, los decretos del Señor, los decretos de Dios. ¿Qué es un decreto, hermano? Es una ley, es una instrucción. El decreto de Dios, hermano, es algo que Él hace desde muy antes. En otro sentido, para que entiendas, una profecía futura. El Señor decretó, hermanos, que, imaginen lo que dice el salmista, que Él ha puesto sobre Sión el rey. Nosotros sabemos quién es ese rey, es el Señor Jesús. Amén. Él decretó desde muy al principio, hermano, su fidelidad, como hablábamos anteriormente. Y es que esta palabra decreto, hermano, muchos no la entienden. Pero cuando logramos entenderla, hermano, abrazamos ese decreto del Señor. ¿Por qué razón? Romanos 8:28 dice: y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, ahí hay una coma, hermano. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otro término de decreto es propósito. Para que logremos entender, el decreto del Señor es su propósito. Él creó al ser humano, como lo hablamos. ¿Se acuerdan? Que Él de voluntad de Él creó al ser humano, no porque lo necesitara, no porque quisiera que la gente se exaltara aún más, sino que lo crea, hermano, para demostrar su gloria. Y en muchos pasajes leemos términos acerca de los decretos del Señor,
En Hechos 2:23 leemos de su propósito eterno. Ese propósito, hermano, que va más allá de nuestro conocimiento. Va más allá, hermano, de todo lo que podemos reconocer o conocer del Señor. También Pablo declara en Efesios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él decretó, hermano, desde un principio que usted y yo tendríamos fe. Él decretó, hermano, Él tomó la decisión de traer a su Hijo para que por medio de Él usted tuviera fe. Mire, haga la pregunta, ¿qué necesitas para ser salvo? Tener fe. Hermano, pero a veces contestamos mal, la fe no me salva, sino el Señor por medio de la fe. ¿Estamos? Podemos decir la fe me salva, pero ¿fe en qué? ¿En qué se basa esa fe, hermano? Sino en el Señor Jesús por medio de la fe. En cambio, hermano, usted dirá, ¿cómo pude yo poder venir a tener fe? ¿Se ha preguntado? En cuanto a muchos queremos estar allá afuera, la carne, hermano, le jala para allá, para todos lados. Pero el Espíritu que el Señor decretó en su vida, el Espíritu, hermano, que el Señor prometió a usted y a mí, se ha adueñado de nuestra vida, de nuestro corazón. Y es que otro término para indicar, hermano, es su consejo. El Señor da muchos consejos en los Salmos y Proverbios. Allí está, hermano, la vida desglosada de uno, hermano. Uno quiere entender al Señor y poder llegar a muy larga vida. El Señor le da varios consejos, amén. El Señor le aconseja a uno, hermano. Pero eso es la ley de Él, la instrucción de Él. Los decretos de Dios, hermanos, se relacionan con todas las cosas futuras sin excepción. Pero ahorita, hermano, vamos a ver, Dios es el que ordena y controla el pecado. Pero hay algo aquí, hermano, Él no es el autor del pecado. Él permite el pecado. Él, hermano, en su sabiduría, en su voluntad, permite que usted sea atacado por el pecado. Porque Él, hermano, ha decretado que los que estamos en las manos de Dios, ¿quién le va a quitar de ahí? No importa, hermano, Romano lo dice, no importa lo que venga, nada nos podrá separar del amor del Señor, nada, hermano. Y eso equivale a pecado. Eso, hermano, ninguna otra cosa creada, dice la Biblia, ninguna otra cosa creada le podrá separar del amor de Dios. Pero entramos, hermano, en incógnita. Entramos a ese punto donde violamos los decretos del Señor. Él ha prometido salvarnos. Él ha prometido sanarnos. Él ha prometido, hermano, bendecirnos. El Señor dio la promesa a Abraham de bendecir su simiente. Pero no nos sentimos bendecidos. Y entonces, hermano, el pecado no podría proceder de Dios. Amén. El pecado no puede salir de Dios. El bien sí. No es como la gente lo toma hoy en día, que el Señor creó ambas cosas. Hermano, Dios sabía lo que iba a pasar con el pecado desde muy principio. Él hizo todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Nosotros aprendemos de sus obras, hermano. Él decretó el firmamento. Él afirmó, hermano, que... Mire que cuando Él decretó, hermano, a Adán, de que Él le pusiera nombre a todos los animales, uno ignorantemente se pregunta, ¿cómo fue posible eso? ¿Se ha preguntado? ¿De dónde sacó tanto nombre de animal Adán, hermano, que no tenemos un número exacto de cuántos animales hay en todo el planeta? Pero el Señor da esa instrucción, tú lo harás y punto.
¿Por qué, hermano? Porque el Señor ya sabe lo que va a pasar. Y siempre que hablamos de atributos, ahí van todos, hermano, como le comentaba que a veces, inmutabilidad, omnisciencia, omnipresencia y muchos más. El Señor, hermano, se le aparece a Moisés, ¿recuerdan? Y él decreta, da la instrucción, da la orden: tú salvarás al pueblo de Israel. Pero humanamente, Señor, yo soy tardo para hablar. O sea, en otras palabras, soy tartamudo, Señor. ¿Cómo voy a hablar yo a la gente? No, es que no eres tú que va a hablar, soy yo. En otras palabras, hermanos, somos instrumentos del Señor. O sea, Proverbios: el caballo se alista para el día de la batalla, pero ¿quién es el que da la victoria? Jehová. No importa lo que usted haga, hermano, no importa cómo usted se derrame en la presencia del Señor, si Dios no quiere, no va a pasar. Y es ahí donde entramos, hermano, como verdaderos creyentes, a amar esos decretos, esas decisiones que Dios ha tomado. El Señor ha tomado la decisión de llevar un ser querido. Señor, gracias, Padre. Por muy difícil que sea, hermano, el Señor sabe lo que hace. ¿Y quién entiende la mente del Señor? Nadie, hermano. ¿Quién entiende su sabiduría, hermano? Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí muchos hablarían de la predestinación, tema muy aparte, hermano, pero lo que queremos ver es la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire, el Señor ya sabía que yo iba a estar aquí, hermano. Por muy perverso que fui, el Señor ya sabía que iba a estar aquí, hermano. ¿Y quién entiende la mente del Señor? O sea, ¿cómo yo le puedo decir al Señor cómo fue posible, Padre? O sea, humanamente ante mis ojos no creía cambiar. No creía dejar esas cosas, hermano, que a uno le gusta. Pero el Señor, cuando da esa ley, ese consejo, hermano, uno llega a humillarse. ¿A dónde más iremos, Padre? O sea, ¿qué pasa, hermano, si no predicamos los decretos del Señor? O sea, ¿qué base tiene el mundo si usted no predica una esperanza? ¿Qué pasa con el mundo si usted no predica, hermano, dónde va a descansar su alma? O sea, ignoramos muchos aspectos. Qué bonito, hermano, que cuando yo necesitaba una palabra del Señor nunca me la dijeron, recuerdo muy antes. Pero otras veces que la necesitaba, hermano, siempre me decían: hermano, Dios le bendiga. Yo me sentía bien, hermano, porque yo descansaba en esa palabra. Uno dice: aún siendo incrédulo, el Señor me bendice. Qué ignorante es uno, hermano. Pero lo que queremos entender, hermano, es la importancia de llevar el consejo del Señor al mundo. ¿Dónde va a descansar usted? ¿Qué esperanza tiene después de la muerte? El Señor, hermano, ha decretado que hay vida después de la muerte. El Señor ha decretado que hay un infierno. Desde muy antes, hermano, el Señor lo ha decretado. Pero ¿qué pasa si no lo predicamos? El mundo es rodeado por oscuridad, hermano, hoy en día, y su mente está en oscuridad y la maldad. Y Pablo le dice a Timoteo: ¿quién nos salvó? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Sino según, hermano, el propósito suyo. Usted está ahí sentado, hermano, por el propósito del Señor, por el consejo del Señor, porque Dios se lo decretó al Hijo: ese será tuyo. ¿Lo cree? Ese será tuyo. Tú moriste por Él, Él va a ir a agradecerte a la iglesia. Él va a estar ahí sirviéndote, adorándote. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Señor, hermano, fue profetizado en Génesis 3, donde Él iba
aplastar la cabeza de la serpiente. Esas profecías que no muchos conocen. Pero ese fue un decreto, hermano, fue una ley, fue una profecía del cual el Señor se levantó, vivió, hermanos, como un niño, creció en sabiduría, dice la Biblia, murió en una cruz, resucitó y ascendió al cielo. Eso, hermano, es perfecto por parte del Señor. Ahora, algunas propiedades, hermano, de los decretos divinos son eternos. Todo lo que el Señor hace es eterno, dice. Suponer que alguno de estos decretos se hizo en el tiempo estipulado o diferentes momentos, es pensar que va a ocurrir una nueva ocasión. Por ejemplo, supongamos que el Señor creó el universo, amén. Está completo, hermano, no necesita nada. Pero otra ciencia quiere venir a meterle al ser humano que un nuevo planeta ha surgido. Entonces, y aún mejor que la Tierra. O sea, el ser humano piensa y dice, el Señor está volviendo a crear cosas. No, hermano. El Señor decretó una vez nada más. El Señor creó en esos 6 días, hermano, todo lo que Él quería, no más. El Señor hace las cosas como a Él le plazcan. Salmo 104:24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra, dice, está llena de tus beneficios. Los decretos del Señor, hermano, son sabios. La sabiduría de Dios se muestra en la selección de los mejores fines posibles y a los medios más adecuados para establecer su gracia y misericordia. Mire que en ese pequeño versículo de Salmo 104:24 dice, la tierra está llena de tus beneficios. Eso de beneficios, hermano, son innumerables. A veces los tenemos de frente, los pedimos al Señor en oración, nos derramamos y al final, hermano, nos desviamos, no los agarramos, nos desviamos y culpamos al Señor. Cuando el Señor le ha puesto ese beneficio en su cara, cuando el Señor ha puesto esa bendición, hermano, en su cara, en sus manos, pero usted quiere algo mejor. La avaricia, hermano, nos toma. Queremos algo mejor, cuando en realidad, hermano, Dios manda lo que necesitamos nada más. Amén. Solo lo que necesitamos, hermano. Esos son los consejos del Señor y son sabios, hermano. El Señor es bueno. Y Romanos capítulo 11, versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nosotros debemos tener en nuestra mente, hermano, que ese propósito eterno, ese propósito sabio del Señor, no es en vano, hermano. Ese propósito que debemos abrazar, descansar en el Señor Jesús. Descansamos en Él, hermano. O sea que vengamos a la iglesia, hermano, no solo por curiosidad, no solo por satisfacer, hermano, nuestra carne muchas veces, porque me siento bien ir, sino que siempre el centro de atención, hermano, debe ser Cristo. Siempre el centro de atención, hermano, debe ser el Señor. Ya no vivo yo, dijo Pablo, ahora Cristo vive en mí. Y por eso tengo que andar como Cristo. Porque si no andamos como Cristo, hermano, entonces no vive en mí. Ahora ya nadie me cause molestias, dijo. Nadie, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Traemos, hermano, en nuestro cuerpo esa gloria, esa gracia del Señor.
que ha transmitido a su vida. Mira, hermano, le entregan una bendición y no está conforme, quiere algo más. Le dan aumento y no está conforme. Muchas veces. En realidad, hermanos, respetamos, en realidad amamos los decretos del Señor. Y es que esa palabrita ya la habíamos escuchado, amén. Obedecer los mandamientos y los decretos del Señor, pero uno solo en los mandamientos. 10 mandamientos. Y de ahí el Señor los divide en 2. Pero en los decretos, hermano, son las decisiones que Él toma. Son las cosas que Él hace sin preguntarle a usted, porque no necesita su autorización. Mira, el Señor desde un principio, hermano, ya sabe cómo usted va a morir. Mire qué maravilla eso. El Señor desde un principio sabe a los cuántos años llegará usted. El Señor, hermano, desde un principio sabe cómo usted iba a terminar en su futuro. El Señor, hermano, en un principio sabía cómo usted iba a actuar cuando le hablaban de Cristo. El Señor en un principio, hermano, se dio cuenta de que usted iba a venir a la iglesia y al final allá Él lo iba a apartar de su lado. El Señor lo sabe todo, hermano. Nada es oculto al Señor. Por lo tanto, como les comentaba, Él es fiel en sus promesas, hermano, y en sus disciplinas. Y no solo en eso, sino en la recompensa eterna o en la consecuencia eterna, hermano. Y es el decreto, Él decretó desde un principio: todo aquel que no ha creído en el Señor Jesús ya está condenado. No, pero es que voy a tener una oportunidad en la tribulación, dicen muchos. Antes de morir, hermano, yo sé que voy a tener 5 segundos para arrepentirme. Yo sé que los voy a tener. Pero ¿y si no los tiene, hermano? Si el Señor ya sabe que no le va a dar ni segundos, ni milésimas de segundos. En una anécdota, hermano, se hablaba del tribunal de Cristo. Yo creo que muchos conocen al pastor Erwin Lutzer, de BBN. Y Erwin Lutzer le pregunta a una mujer: ¿qué opinas del tribunal de Cristo? Y ella le dice: son obras, ¿verdad? Le dice: son recompensas. Sí, le dice: no me interesa. Yo estoy conforme con estar en la última fila viendo al Señor. Y Erwin Lutzer le dice: el Señor te quiere en primera fila. Y de ahí le envuelve la pregunta, hermano, y le da otra. Y le dice: ¿tienes fe de que el Señor te dará una casa? Y ella le dice: sí, me voy a conformar con una chiquita que me dé en el cielo. Y dice el hermano que él se sonríe porque él estaba insatisfecho con la que tenía aquí en la tierra. Imagínense, hermano, no estaba conforme con su casa aquí, peor que esté allá. El Señor, hermano, quiere verlo en primera fila a usted. El Señor, hermano, quiere darle su hogar, pero no hogar de sobra, sino un hogar en base a su fidelidad, porque hay recompensas, hermano. No ignoremos eso, hermano. No creamos en el Señor y salir de ya del paso a ser salvos. No, hermano, hay que luchar por Cristo. Pablo lo dijo: yo sé que es mejor irse con Él, pero hay algo que me detiene, quiero ganar almas para el Señor. Ese era el pensamiento de Pablo, hermano. Quería servir al Señor, quería amarle en todo, hermano. Y por último, los decretos del Señor son libres, absolutos e incondicionables. Esa libertad que Él tiene, hermano, para hacer lo que quiera. Imagínese, hermano, que aún Satanás se presentó delante de él en Job, pidiéndole permiso, hermano. Pidiéndole permiso a aquel que se rebeló contra él. Déjame hacerle el mal. Sí, pero no toques su alma, le dijo el Señor. Aún los demonios, hermano, le dijeron: Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Solo con verlo, hermano, mándanos.
a los cerdos. Y ese versículo potente que dicen que aún los demonios creen y tiemblan, hermano. Aún los demonios creen y tiemblan por la gran santidad, fidelidad, consejo del Señor. Isaías 46:10 dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que dijo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor decretó que su consejo permanece para siempre y Él hará todo lo que quiera, hermano. También Pablo declara a Tesalónica: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Le da gracias al Señor por haberle traído, hermano, en gracia y misericordia. Amén. Le da gracias al Señor, hermano, que no terminó como Judas. Le dio gracias al Señor, hermano, de no terminar como muchos de quienes violaron, de quienes irrespetaron al Señor, como aquel hermano que desobedeció a Dios, aquel rey, y buscó una divina. Quería conocer el futuro, hermano, a la fuerza. Porque el Señor, dice la palabra, ya no le escuchaba. ¿Lo ha leído? ¿Por qué no pides a Dios? Jehová ya no me escucha, le digo. Al disque Samuel que se le había aparecido ahí, que era un demonio. Lo voy a traer en un mensaje, hermano. Es un potente mensaje. Porque el futuro lo conoce solo Dios, hermano. ¿Usted quiere saber cómo va a morir? No se impaciente, va a morir, de eso está seguro, hermano. No importa cómo, hermano, con tal ese medio le lleve al Señor, no importa cómo muramos. ¿Y qué con nosotros, hermano? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como humanos ante los decretos del Señor, ante las leyes del Señor? Bueno, solo vamos a leer esta frase, hermano. Dice: Cristo a la vez fue Dios y fue hombre. Amén. Amén. Él es omnisciente porque Él crecía en sabiduría. Él era todopoderoso, hermano, pero fue crucificado. Amén. Y fue crucificado en debilidad. Él era príncipe de la vida, hermano, y Dios al 100%, pero murió. Estos son grandes misterios. Sin embargo, escucha, hermano, estos son grandes misterios que la gente dice: ¿por qué murió si era el Todopoderoso? ¿Por qué se bajó de la cruz si Él podía, hermano, salvar al mundo de una vez por todas y fue todo? Sin embargo, dice una frase, hermano: la fe que recibimos nos hizo creer en Él. Qué lindo, hermano. En otras palabras, lo oculto y lo misterio del Señor es del Señor. Si no entiende algo, hermano, tendrá un tiempo en el cielo, no sé, pero no, que no le interese eso, que su atención sea el Señor siempre. Padre, gracias por este día de vida que me diste. Pero muchas veces preguntamos otras cosas: Señor, ¿y cuál fue la fruta de Génesis? Señor, ¿y era una ballena el pez que se tragó a Jonás? No, hermano, gracias, Señor, por la salud de este día. Cosas, hermano, que están a la vista, que podemos entender en conocimiento, pero queremos entender el conocimiento de Dios, que no nos interesa, hermano, sino solo aceptar, hermano, esos decretos y consejos del Señor.
Y vamos a leer el último versículo, Romanos capítulo 1, versículo 36. Leámoslo todos, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 36. ¿Lo tienen, hermanos? Ah, sí, disculpen, hermano, no era eso. Era Romanos 8, 28. Yo quiero entender al Señor también, imagínense. Romanos 8, 28, hermano. Leámoslo todos, hermano. Que ese precioso versículo quede grabado en nuestro corazón, hermano. Leámoslo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Esto es para todos nosotros, hermano. Ese propósito que recibimos del Señor Jesús. Padre, gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nunca la voy a poder ganar, sino que es un regalo inmerecido, ese regalo gratuito. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por brindarnos de tu palabra, Padre, un poco de lo mucho extensa que es, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre, por habernos guardado en este día, por darme esa salud, Señor, al 100%, Padre, por brindarnos la oportunidad de tener este templo, Señor, de esta iglesia, Padre, que siempre camina, de esta iglesia que habla de ti, Señor, de esta iglesia que tiene fe, Padre, de esta iglesia, Padre, que te busca fervientemente, Señor, y todo aquel, Padre, que puede estar cruzando cualquier circunstancia, Señor, te pedimos que tú puedas darle de tu voluntad un poco para que pueda entender, Señor, que tú haces lo que quieres, Padre, y que nos ayude, Señor, a descansar en que todo lo que tú haces nos ayuda bien. Por muy malo que sea, Señor, todo eso nos ayuda bien, Padre. Gracias, Señor, por esta enorme bendición, por cada petición, Señor, desde el más niño al más grande, Señor, por esa necesidad de pedirte, Señor, por esa necesidad de agradecerte por los milagros que tú haces, Señor. Tú eres fiel, Padre. Tú fuiste fiel, Señor, con ese gran testimonio que oímos, y ese es tu poder, Señor. Esa es tu misericordia para nosotros, que solo necesitamos de ti, Señor, de nadie más. Que necesitamos de tu amor, de tu perdón, Señor. Necesitamos de tu provisión, Padre. ¿Cuánto más, Señor? Ayúdanos a entender tus obras, tus maravillas, Señor. Y gracias, Padre. Nunca nos vamos a cansar de dar gracias, Señor, a ese poder que tú tienes, a ese poder que todo lo puede, Señor. Gracias, Padre, por mantener los ancianos con fuerza, por los matrimonios, por las clases, Señor. Todo eso lo debemos a ti, Padre. Y todo eso, Señor, lo hacemos para la honra y la gloria tuya, Señor. Esperando, Padre, entrar como un buen siervo a tu altar allá, Señor. Y no como un siervo inútil, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Danos fuerza y salud para servirte con toda nuestra mente, corazón y alma, Padre. Y si tú lo permites, si no has venido, Señor, nos volveremos a encontrar el sábado nuevamente, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.